BIM Task Group es un grupo de trabajo conformado por empresas, agremiaciones, instituciones académicas y entidades de gobierno cuyo objetivo es promover la adopción de Building Information Modeling e impulsar políticas públicas que contribuyan a exigir su uso en las obras de infraestructura en aras del desarrollo tecnológico, la productividad y sustentabilidad de la industria de la construcción en el país. Nuestra meta es fomentar y coadyuvar a los órganos públicos y a las empresas para una correcta implementación de la metodología BIM a lo largo del país. Su uso generalizado permitirá erradicar malas prácticas como la falta de transparencia, favoreciendo la productividad y sustentabilidad de la industria. Para iniciar con esta conferencia, vamos a explicarles la dinámica. Vamos a arrojar unas preguntas a nuestros panelistas para que entre ellos empiecen a dialogar. Mientras ellos están platicando, a ustedes les surge alguna duda, a todos los que nos acompañan, ya vi que están desde Argentina y desde muchos lugares. Les agradecemos que se hayan conectado, Clarisa. Les pido por favor que o levanten su manita o lo escriban en el chat para poderle dar lectura. ¿Listo? Voy a destacar a nuestros conferencistas para que los puedan ver así en pantalla grande y no se les vayan a perder. Así que aquí están. Listo. Inicio con la primera pregunta que dice así. Estoy compartiendo mi pantalla. Dice así, ¿con qué herramientas salen nuestros egresados al campo laboral? Todos ustedes que tienen experiencia en la academia, que forman parte, ¿cómo creen ustedes que nuestros egresados están saliendo? ¿Con qué herramientas están saliendo al campo laboral? ¿Quién quiere iniciar? Levante su manita o solo abra el micrófono. Hola, ¿qué tal? Si gustan, yo puedo iniciar con esta primera pregunta y claro, será un gusto que la vayan complementando, que la vayamos complementando. Y bueno, yo lo que he notado es que existe una diferencia abismal en las herramientas enfocadas, en este caso, en tecnologías que van directamente aplicadas a la industria de la construcción, ¿no? Entonces es ahí donde yo creo que surge mucho este objetivo del grupo de Vintage Group de poder homogeneizar ese contenido, de tener muy claros cuáles son las competencias que deberían de tener los estudiantes, porque justamente como me ha tocado participar en muchas universidades de Latinoamérica. Hemos visto que hay quienes solamente saben usar un software 2D, entonces ni siquiera tienen algún conocimiento metodológico como lo es BIM. Y por otro lado, he visto algunas universidades en México que sí tienen talleres interdisciplinarios en donde ya empiezan a generar proyectos donde los mismos estudiantes construyen a partir de la información que ven en una tableta, donde viene el modelo virtual, donde vienen los planos. Entonces sí creo que es muy, muy grande la diferencia y de ahí la importancia de poder sentar las bases, ¿no? En toda la academia para que al final, lo que requiere la industria sí son alumnos preparados en cuanto a metodologías disruptivas, como es la metodología de BIM, Building Information Modeling, pero es ahí en donde sería interesante que todos pudieran adquirir las mismas ventajas competitivas internacionales, ¿no? Y que no sea una diferencia tan grande. Gracias, Oscar. Adelante, Carlos. Bueno, así como lo ha comentado Oscar, finalmente hay una separación entre lo que exige la industria, ya sea en el público-privado, con lo que estamos dándole a nuestros egresados. Si bien las universidades deben estar preparando de una forma general, considerando las diversas especialidades que hay, tanto en el tema de diseño, como de arquitectura, como en el tema de ingenierías, sí es complejo poder direccionar y especificarlo hacia alguna particular esencia de nuestra labor. Pero lo que sí es cierto, que dentro de ese ámbito generalista se quedan relegados en el tema de las herramientas que hoy por hoy pueden ser de gran utilidad y sobre todo ser muy versátiles para mostrar a los clientes, ya sean públicos o privados, las bondades que hay de conocer un modelo digital. Ese modelo que nos permita antes que todo poder entender
que es si estamos entendiendo las necesidades y requerimientos del cliente, y esto es parte de lo que esta metodología pues, nos lleva a que el cliente se pueda compenetrar, conocer algo que no necesariamente estudió para pues nosotros en el proceso de abstracción que tenemos en el diseño, un cliente no necesariamente tiene esa dimensión bien desarrollada. Entonces creo que esto nos ayuda a tener una comunicación más directa con el cliente, público o privado. Entonces con eso empezaría. Gracias. Gracias, Carlos. Yo quiero agregar algo. Estoy de acuerdo con lo que dicen aquí mis colegas panelistas. Desde hace muchos años, no desde que irrumpe BIM en la industria, desde hace mucho, creo que la academia va muy por detrás de la industria y de la vida profesional. Hay un divorcio pleno y total. Y creo que bueno, pues esto evidentemente no es bueno. Pero por otro lado, creo que también la industria en este momento va por atrás de la vanguardia. También parte de lo que es BIM Task Group es implementar la metodología BIM de la mejor manera en todos los ámbitos, tanto en lo académico como en lo profesional. Entonces creo que eso es un buen punto. Creo que es importante que ahorita la industria que apenas se está introduciendo, se está empezando a capacitar, algunos ya lo hacen bien, otros apenas empiezan, otros están todavía en la negación, no quieren aceptarlo, pero el tiempo se los va a comer. Creo que es un buen momento para que desde la escuela nos pongamos al corriente y digamos, demos ese brinquito y otra vez empecemos a caminar juntos y a integrarnos de mejor manera. Creo que en ese sentido BIM tiene esa gran ventaja. Gracias, arquitecto Carranco. Adelante, doctor Sergio. Sí, gracias, Midori. Nada más para complementar lo que ya han dicho mis compañeros. Cuando hablamos de herramientas, no únicamente hablamos de herramientas de software, ¿no? De herramientas de modelado. Esa es solo una parte de BIM. Hay otra parte tan importante y en algunos casos más importantes, que son todas las herramientas conocidas como herramientas suaves, herramientas soft skills, que es el aprender a trabajar en un equipo colaborativo, multidisciplinario, el aprender a gestionar la información, el aprender a utilizar tecnologías disruptivas, no únicamente lo que son las herramientas de modelado BIM, sino también los entornos comunes de datos, los estándares, que es otro tipo de tecnologías. Todo eso también va de la mano, ¿no? Y si bien en cuanto a las herramientas de software estamos atrasados, también en esas otras tipos de competencias que se vuelven herramientas fundamentales para trabajar en un proyecto donde se quiera trabajar con la implementación de la metodología BIM de lleno, pues son fundamentales. Y creo que también debemos de hacer mucho énfasis en ello. Así es, doctor. Aprovechando que dijo lo de las soft skills, este término me causa mucho ruido porque es como, ¿cómo le decimos a lo opuesto a lo duro, no? Porque se le dice habilidades duras, Suaves. ajá, ¿no? A las que aprendemos así de forma técnica, ¿no? Que es con una capacitación. Y las otras, ¿cómo les llamamos? ¿Sería correcto decirles así? Habilidades Son blandas. habilidades interpersonales, así están denominadas en nuestro programa académico, así están, ¿no? Las habilidades interpersonales, que son todas aquellas que te sirven para comunicarte, para trabajar en equipo, para hacer crítica constructiva, para liderar y también ser líder, pero también aprender a ser integrante de un equipo, ¿no? Todas esas son de ese tipo, ¿no? Competencias interpersonales. Así es, también a veces les llaman habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces hay como distintas maneras. Finalmente se entiende que es esta parte humana, ¿no? La comunicación, el trabajo en equipo, la asertividad, la gestión emocional y una serie de cosas que también otros le llaman el currículum oculto, ¿no? O sea, no es lo que está en las materias ahí, sino lo que debemos ayudar a desarrollar a nuestros estudiantes. Así es. Y esto es lo que ya aparece muy puntualmente en la NOM 035 sobre el tema de competencias socioemocionales que se debe de estar incluyendo ya en el ámbito público y privado, que va sobre eso, una parte fundamental del ser humano, de su interacción con otros seres humanos, ¿no? Correcto, Carlos. Por ejemplo, hablando de estas herramientas que bien decía el doctor Sergio, que no todo es aprender programas, sino cómo estamos apoyando a nuestros estudiantes en esas herramientas. ¿Cómo les estamos ayudando a fortalecer ese currículum oculto? Es decir, no todo en la vida es un programa, no todo en la vida es aprender a utilizar o apoyarnos de la tecnología, que definitivamente es muy útil, pero hay más, ¿no? Nosotros como personas, como humanos, tenemos que explotar más esta parte. Y las universidades en estas herramientas, ¿cómo estarán
permeando? ¿Sí están llegando a estos, a satisfacer estas necesidades o creen que no? Yo creo que de manera parcial lo estamos haciendo. Ahorita cobra mucho más importancia porque ya está explícito que son estas necesidades las que son importantes para llevar esta metodología a un buen fin en un proyecto real. Yo creo que siempre han estado ahí evidentes como parte de los modelos educativos que llevamos en las distintas universidades, como parte de las competencias genéricas. El problema y el reto para nosotros como profesores creo que está en cómo crear los ambientes de aprendizaje que promuevan eso, porque generalmente nosotros nos centramos en el contenido técnico, en el conocimiento, y es lo que evaluamos y es sobre lo que ponemos ejercicios. Para poder practicar ese tipo de herramientas interpersonales necesitaríamos ponerlos en un ambiente multidisciplinario. Llevar eso a un salón de clases es posible, pero es difícil, es complicado. Y es por eso que muchas veces nos vamos por la parte fácil y nos centramos más en el conocimiento, ¿no? La parte de comunicación es fundamental y quizás sí, para un proyecto, pues lo que hacemos al final es plasmar en nuestro proyecto en documentos que lo que intentan es comunicar la intención de nuestro diseño, pero nunca evaluamos de manera explícita ese ejercicio de comunicación. Evaluamos la parte técnica de lo que viene en el diseño, pero no la parte comunicativa. Y son los cambios mentales que también nosotros como profesores debemos de empezar a hacer y tratar de promover esos ambientes multidisciplinarios. Sería muy padre que en una asignatura que se enseña algo de diseño, no necesariamente tiene que ser de BIM, algo de diseño, pues si en la escuela hay disciplinas de arquitectura, de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, ¿por qué no hacer un proyecto que sea integral entre todos y practicar, empezar a practicar esos ambientes multidisciplinarios que los estudiantes inevitablemente van a enfrentarse cuando salgan? Y es el cambio de paradigma que necesitamos empezar a hacer. Muchas gracias, doctor. Muy bien, después de estos comentarios, hay una pregunta que creo que queda en este momento. Hay otra que la leeré después. Así que voy a leer la del arquitecto Erazo. Dice, ¿qué tanto apoyo me da BIM en mi materia de construcción y en qué etapa de la carrera se tiene que solicitar a los alumnos? ¿Quién me puede apoyar a responderle? Bueno, a mí me gustaría comunicarle aquí a mi colega Alejandro Erazo. ¿Cómo estás, Alejandro? Que definitivamente ayuda, porque el modelado que se hace desde BIM es fundamentalmente constructivo. Platicábamos Óscar Serrano y acá su servidor en una reunión que tuvimos ahí en la Facultad de Arquitectura de la UNAM con nuestro director, que si no sabes construir bien, si no extiendes esta parte tectónica de la arquitectura, modelar te va a costar mucho trabajo. O sea, a diferencia de dibujar, aquí sí tienes que colocar las cosas donde van, unirlas, meterle niveles, y hay una serie de cosas que vas a tener que agregar como trabajo en el propio desarrollo de tus proyectos, y evidentemente creo que hay una oportunidad bien interesante de optimizar y potencializar la enseñanza de la construcción. Incluso pues los mismos objetos se llaman muros, puertas, vigas, y los puedes ir especificando, entonces ayudas a desarrollar la parte de la especificación, toda la parte tectónica, la parte conceptual a nivel estructural. Entonces creo que es una herramienta que en ese sentido potencializa muchísimo la enseñanza de la construcción, de la edificación. Muchas gracias, arquitecto Carranco. Adelante, Carlos, y después Óscar. Bueno, y también para abonar a lo que comenta el arquitecto Erazo, es desde el principio. Yo diría, tenemos una materia en las áreas de diseño que es geometría descriptiva. En algunas han quedado relegadas y eso es muy importante para el proceso de abstracción porque finalmente diseñamos algo que todavía no existe. Si el alumno de inicio no lo puede concebir, difícilmente lo va a poder materializar en 2D, 3D. Y esto, yo creo que la herramienta nos permite que tengan una visualización anticipada de lo que están estableciendo y eso nos lleva a especificaciones generales y particulares muy complementarias del proyecto ejecutivo. Y de ahí, en su momento, gradualmente con la carrera, pues se irá especializando, pero ya tengo la base de cómo plasmar una idea, interpretarla y trasladarla a un documento que es técnico. Gracias, Carlos. Adelante, Óscar.
Gracias. Sí, también complementando puntualmente esta pregunta sobre en qué etapa de la carrera se tiene que solicitar a los alumnos. En efecto, coincido con que debería ser desde el principio, pero sin confundirnos en que no desde el principio tienen que usar un software de modelado o un software BIM. Es ahí en donde me gustaría resaltar justamente lo que conocemos como los tres pilares BIM, ¿no? Que es un engranaje entre un tema de procesos, un tema de cultura y un tema de tecnología. Entonces, desde los primeros semestres sí tendríamos que estar metiendo temas metodológicos para que justamente lleven a cabo y entiendan más este concepto de que se trata sobre un flujo de trabajo, una metodología y que hay procesos detrás, ¿no? Y que hay cierta documentación que se tiene que lograr al final. Y también coincidíamos con Armando en otra sesión, ¿no? Que tal vez a partir del segundo año o mitad de la carrera es donde ya se pueden meter ahora sí a usar un software BIM, pero no podrían hacerlo sin tener estos fundamentos, porque es ahí en donde llega a ver el error de los estudiantes de que solo por usar un software BIM no quiere decir que estén aplicando la metodología BIM, simplemente están haciendo una representación geométrica de un proyecto para poder sacar un render o para poder acortar tiempos en documentación, pero pues realmente eso no es todo, ¿no? Es ahí en donde sí tenemos que tener fundamentos mucho más claros y desde una etapa más temprana para ya llegar mucho más preparados cuando nos enfrentemos con el pilar de la tecnología. Sí, es Oscar. Muchas gracias, doctor Sergio. Adelante. Sí, contestar un poquito la primera parte de tu pregunta, compartiendo un poquito la experiencia que tenemos en la UADY, ¿no? Nosotros en la UADY, la asignatura de BIM, hay una que se llama Modelo de Información para la Construcción, se la damos en séptimo semestre, en la carrera de Ingeniería Civil, pero en quinto semestre llevan una asignatura que es Procedimientos de Construcción. Y en la asignatura de Procedimientos de Construcción se utilizan los modelos BIM que los mismos alumnos hacen en el séptimo semestre para ayudar a ilustrar los procedimientos constructivos. Entonces, te sirve no únicamente el que sepan ellos la herramienta, sino los productos que ya hay un modelo BIM. Es una manera muy útil de tener la construcción en tu computadora y que la puedas ver desde ángulos que no es posible ver ni en una visita de obra, ¿no? Entonces puedes hacer puedes utilizar esta tecnología para ilustrar en lugar de utilizar únicamente planos y fotografías. Hay un modelo 3D. El próximo semestre ya tenemos planeados hacer pininos con lo que es realidad aumentada y realidad virtual, utilizando los mismos modelos para hacer un poquito más enriquecedora y enganchar más a los estudiantes y en tratar de que entiendan el modelo BIM utilizando esas tecnologías que ya están a la mano. Nada más. Muchas gracias, Sergio. Pues con esto nos damos una idea en general que para poder llegar al modelado se tiene que tener la base. Entonces, por eso la comparación y lo que nos dice el doctor Sergio de que hasta un semestre séptimo se llega ya a un modelado, pero previo está toda esta parte constructiva y de conocimiento para poderlo hacer. Muy bien. Tengo otra pregunta que no voy a dejar atrás antes de avanzar a la siguiente que teníamos ya, que tengo pensada para ustedes, para esta mesa, que dice así. Una vez que comienzo, pregunta José Sánchez, una vez que comienzo a documentar con un programa 3D, ¿qué paso debo dar para usar la metodología BIM? ¿Quién dice yo? Un paso hacia atrás. Sí, porque antes de comenzar a documentar hay que empezar con la metodología bien primero. Lo primero que necesitas es saber para qué quieres el modelo. Obviamente es para documentar, pero la documentación tiene distintas estrategias, ¿no? Porque ¿para qué vas a crear el modelo aparte de documentar? Siempre se crean los planos y las especificaciones a partir del modelo. Pero no es el único uso que se hace de BIM. Entonces siempre tienes que preguntarte para qué se va a usar el modelo antes de empezar a modelarlo. ¿Quiénes van a participar en el modelo? ¿Qué disciplinas se van a modelar? ¿Con qué grado de detalles le voy a poner información geométrica o información no gráfica al modelo? Y desde ahí empieza, ¿no? ¿Quiénes van a ser los usuarios de ese modelo? Durante el diseño, durante la construcción, durante la operación y mantenimiento. Todo eso se hace antes de empezar a modelar. Entonces, el empezar con la metodología empieza con eso, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de utilizar BIM en tu proyecto? Y a partir de ahí se despega todo. Así de manera muy simplista y muy breve. Así es. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues avanzamos con las preguntas.
vuelvo a compartir pantalla para que lean la siguiente. Y dice así, para nuestros panelistas. ¿La creatividad está peleada con la tecnología? Esta pregunta que suele ser muy ponzoñosa, muy que siempre despierta algunos sentimientos encontrados, pero mira, Carlos está riendo, así que Carlos, por favor. Muchas gracias, mi Dori. Interpretaste mi sonrisa. Tácitamente no. Al contrario, la creatividad pues está planteada de dos cosas, ingenio y talento. Uno es natural y el otro se desarrolla. Y finalmente es parte de la forma de buscar diferentes soluciones. Lo que en su momento nos va a dar esta metodología es formas de poder llegar a eso y materializar lo que estamos pensando, que puede ser una solución adecuada al cliente. Vuelvo a insistir, público o privado, pero esto en realidad, uno, es esencia de lo que estemos desarrollando, buscando 1001 formas de solución, y esta metodología nos ayuda, pues sobre todo, a que nuestros clientes lo visualicen. ¿Qué mejor que de inicio el diseñador lo conciba? Esa es la clave de todo. Y una vez concebido y entendido, pues puede explicar lo que ya conoce de antemano, porque lo ha visto de tantas formas y diversas formas y soluciones, que será más fácil a su interlocutor, que normalmente es el cliente, poderlo visualizar y también entender la importancia de la solución que está planteando el diseñador. Ese sería el planteamiento. Ahora sí entiendo la risita, pero le doy la palabra al arquitecto Carranco. Gracias, Midori. Bueno, definitivamente no. No, es que también hay que entender que un lápiz también es tecnología, ¿no? Entonces, en realidad, la creatividad se potencializa con la tecnología. Hay que pensar que la tecnología como herramienta nos puede ayudar para distintos fines. Es decir, si yo quiero sacar un tornillo, pues no voy a hacerlo con un martillo, necesito un desatornillador, un desarmador. Pues hay herramientas que se prestan para ciertos usos, para fines. BIM es uno de esos. Entonces, dentro de BIM, al mismo tiempo, hay distintas subherramientas, voy a llamarlo así. Entonces, no es lo mismo conceptualizar un proyecto que habrá su respectiva herramienta, puede ser el lápiz, a desarrollar un proyecto ejecutivo, o si lo que quiero es hacer un análisis de confort térmico, o si lo que quiero es ver cómo se va a comportar frente al sismo un edificio. Pues para cada uno de esos propósitos hay una herramienta que nos puede proporcionar BIM, pero evidentemente no pensemos que usar ArchiCAD o Revit es el software o lo único que hace BIM. No, 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 ese es un pedacito de todo lo que puede haber en el camino. Entonces creo que más bien nosotros debemos encontrar cuál es la herramienta. Es como una gran caja de herramientas como las que usan los mecánicos, los carpinteros, los plomeros, pues la que necesitamos para el propósito correspondiente. Gracias, arquitecto Carranco. Oscar. Gracias, Midori. Sí, en efecto, para nada está peleado, más bien se complementa. Creo que un ejemplo que puede ser muy rápido y fácil de entender es una de las tendencias en las metodologías de diseño, como lo es el diseño paramétrico, ¿no? A través del diseño paramétrico podemos justamente crear un algoritmo que al modificar este algoritmo me permita tener una infinidad de variaciones formales, muchas iteraciones que probablemente incluso me pueda costar mucho más trabajo o más tiempo desarrollarlo a mano. Entonces es más bien el cómo complementamos aprovechando la tecnología para así seguir explorando muchas más opciones, ¿no? Y en una forma mucho más reducida. Entonces creo que ese es un buen ejemplo de el tiempo, incluso hasta que podríamos llegar a ahorrar, porque lo interesante es que al final dentro de la metodología BIM y puntualmente hablando del pilar tecnológico, pues lo importante es sumar esfuerzos, aunque hablemos de diferentes software, es sumar esfuerzos y evitar duplicar la información, ¿no? Entonces, aunque nos encontremos en una etapa conceptual, desde ahí podríamos utilizar una plataforma de diseño paramétrico que la estemos conectando en tiempo real ya con un modelo BIM para poder explotar otras características como si poder hacer renders, cuantificaciones, presentación del proyecto también a través de planos. Entonces ya se empieza a explotar mucho de la metodología, pero desde una etapa inicial. Entonces es ahí en donde, por el contrario, es cuando se complementa y podemos sacar incluso mucho más de la parte creativa que si no utilizáramos la tecnología.
Gracias, Oscar. Es correcto. Todo el tema de diseño paramétrico es súper rico y súper interesante, pero vamos poco a poco. Aquí hay unas preguntas en el chat que, por ejemplo, nos dice la arquitecta Clarisa Cataneo. Pregunta, ¿en qué consiste esta metodología? ¿Cómo se podría plantear para que los alumnos la comprendan? Y creo que se complementa un poquito con la pregunta que hace después Marcos González Tobar, que dice así, necesitamos los alumnos primero entender los procesos de BIM antes de las herramientas, sobre todo lo que es el BEP. Les dejo ahí para que traduzcan. ¿Quién, quién quiere responder esta pregunta? Sergio, ya saben que sí, claro. El primero que se ríe. Va, Sergio. Eh, bueno, la metodología no es cambiar la manera o los procesos como los conocemos, ¿no? O sea, los procesos siguen siendo los mismos. Cuando hablamos de procesos BIM, no son procesos nuevos, es nada más una manera más integrada con la tecnología, más integrada entre los participantes de hacer las cosas, enfocada mucho en el trabajo colaborativo. La manera de hacer un diseño es básicamente la misma, lo que cambia un poquito es la herramienta y la estrategia para hacerla. Y esto pues nos da una fortaleza, porque entonces no significa que tengamos que cambiar a fondo nuestra manera de hacer las cosas, es nada más entender cómo esta herramienta que es BIM, que es una herramienta de productividad, me va a quitar mucho del trabajo de talacha y me va a dar tiempo para dedicarme a mis funciones fundamentales. En eso consiste en entender la metodología, pero los procesos siguen siendo los mismos. El proceso para hacer un presupuesto es el mismo, es obtener la cuantificación, hacer un análisis de precios unitarios que incluye un análisis de la productividad, un análisis del proceso constructivo, ponerle un costo y luego obtener el presupuesto. El problema es cómo BIM, o la ventaja aquí es cómo BIM me ayuda a hacer eso más rápido, ¿no? Desde la cuantificación, que es mucho más rápida, desde el tener el impacto del costo en cualquier momento de la etapa de vida del proyecto, ¿no? No únicamente hasta, como normalmente lo hacemos, que es hasta que ya tenemos el proyecto definido, porque es muy difícil estarlo actualizando. Entonces, eso es lo que hay que entender. En los alumnos hay que ponerlos en este ambiente de trabajo, ¿no? Que asemeje lo que va a pasar cuando estén afuera y empiecen a participar en proyectos de este tipo, donde sí es fundamental entender primero que es un BEP. Un BEP es un BIM Execution Plan, así viene de las palabras en inglés, que es un plan de ejecución BIM. Y el plan de ejecución BIM, de lo que trata es eso, ¿no? Lo que le comentaba hace ratito a la otra pregunta, de primero identificar para qué quieres BIM, qué quieres obtener con BIM. Entonces pones tus objetivos BIM. A partir de los objetivos, entonces ya vienen qué necesitas hacer con BIM y en qué procesos necesitas hacerlo, qué capacidad necesita la gente o qué necesita saber la gente que va a participar en eso, cómo van a integrarse, cómo van a participar. Y ya a partir de ellos, como se empieza después a hacer el modelo. El modelo resulta la parte más fácil de toda la metodología BIM. Lo que es muy complicado es entender, afinar todo eso, ¿no? Primero entender muy bien los objetivos, entender cómo esos objetivos van a poder lograrse a través de colaborar, a través de estas nuevas tecnologías, y luego cómo se va a ir revisando que la calidad se esté cumpliendo, que los objetivos se estén cumpliendo. Entonces sí es muy importante entender primero la tecnología en sí, distinguir que son los tres aspectos que mencionaba Oscar, que no es únicamente un software, sino que está acompañado con la misma importancia tanto el software, los procesos, que la gente, o la cultura, como le llamó Carlos. Entonces, la metodología es eso, ¿no? Entender muy bien esto, empezar primero por definir qué queremos de BIM, y a partir de ahí, pues ya se vuelve la implementación. Gracias, doctor. Me parece bien importante esto, ¿no? Lo importante es entender la tecnología, no manipularla, no saberla operar, no saberle mover a los programas, porque ahí es en donde siempre hay este choque. Se cree que no podemos entenderla si no la manejamos, y no es así. Es un proceso, una logística que se puede entender sin a veces manipular los programas. Carlos. Bueno, ya complementando con lo que dices, particularmente, Midori. Fíjense que estamos, y seguramente muchos de los que están escuchando les ha tocado. Antes teníamos que leer los instructivos de todo cuanto comprábamos. Después lo fueron reduciendo en una hoja, lo mínimo. Y ahora, yo nada más quiero saber quién compra un nuevo celular, un nuevo equipo y lee instrucciones.
es intuitivo. Entonces, no podríamos ir contra la natura de lo que se está sucediendo, a lo que preguntaba el estudiante. Tendríamos que hacer, pues, prueben, métanse, hagan esto, pero sí debes de entender que cumplir un lineamiento y un estándar lleva una metodología, pero el BIM o cualquier herramienta, lo comentaba Oscar, tenemos que somos sabedores que ahorita es todo tocar, 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 jugar, empezar a experimentar. Así es como se llega a estas herramientas tecnológicas y las nuevas generaciones están en ese ambiente. Antes, bueno, de niños, apenas están aprendiendo a hablar y ya saben manejar un equipo móvil, ¿no? Entonces, sí, hay una parte de saber entender, ocupar los software, herramientas tecnológicas. De hecho, pues ya para generaciones de nosotros y generaciones diferentes, pues se habla de una alfabetización digital, lo dice la UNESCO, ¿no? La transición que tuvimos para vivirlo, pero hay generaciones que les ha costado esa transición y hay otros que vienen, parece que nacieron con ese chip. Entonces, una parte sí, es natural, es intuitiva, pero también en su momento, lo que quiero comentar es, no necesariamente tiene que entrar a un proceso metodológico antes de empezar a ocuparlo. Puede ser simultáneo porque finalmente estamos en un área de diseño y cómo se aprende diseñando, haciéndolo, ¿no? Correcto. Gracias, Carlos. Y adelante, arquitecto Carranco. Sí, yo nada más quiero agregar que un poquito resumiendo lo que han dicho aquí mis compañeros, especialmente lo que decía el doctor Sergio Álvarez, o sea, es hacer lo que hemos hecho siempre, pero ahora lo vamos a hacer mucho mejor. ¿Cómo? Apoyándonos de la tecnología que hoy nos ofrece esta época, la tecnología de la cuarta revolución industrial, pero para que esto pueda salir bien, lo tenemos que hacer en equipo. Y para hacerlo bien en equipo necesitamos una metodología. En este caso, la metodología BIM es una metodología de comunicación, de flujos de trabajo, de roles, de etcétera. O sea, cada quien tiene que hacer lo suyo. Yo siempre comparo un poco la metodología BIM con un equipo de fútbol americano, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol americano porque es muy democrático. O sea, si estás flaquito y alto, puedes jugar en una posición. Si estás gordito, en otra. Si lanzas bien el balón, en otra. Si pateas, en otra. Si corres bien, en otra. O sea, todos caben en un equipo de fútbol americano haciendo lo que saben hacer. Lo mismo es en BIM. Cada quien va a hacer lo que sabe hacer según su especialización, lo que maneja, lo que le gusta. Entonces creo que esto bien enfocado hace que las personas trabajen más contentas, más felices. Evidentemente eso hace un mejor rendimiento, más productividad. Entonces creo que en ese sentido también en la academia, en la escuela, el que es más creativo podrá conceptualizar, el que es más técnico estructurar, el que es como más líder, pues a lo mejor coordinar al equipo. Entonces también podemos empezar a integrar estos roles en el momento de trabajar entre todos, colaborativamente. Doctor Sergio, ¿quiere hacer algún comentario? No, no. Ya, Muy ya, bien. ya hablé ¿Oscar? mucho de esto. No, muy bien. Seguimos entonces. Adelante. Voy a aprovechar también para leer estas preguntas que hacen aquí en el chat. Una, pues, muy similar a lo que ya hemos platicado, sobre, ¿se puede hacer BIM sin emplear software BIM? Es decir, ¿se puede llevar adelante una metodología BIM sin utilizar software BIM? Que es lo que comentaron, ¿no? Dice Carlos que se puede hacer al mismo tiempo, se puede llevar de la mano, es intuitivo, pero también sí tiene que tener como cierta base. Entonces, se puede complementar de las dos maneras. Decía el doctor Sergio, la metodología es lo que siempre hemos hecho. La forma en la que nos organizamos, en la que definimos actividades, los roles, como decía el arquitecto Carranco, hay personas que tienen facilidades para ciertas cosas y las ubicas en ciertas posiciones que te serán de beneficio para el proyecto. Entonces, utilizar esta metodología es hacerlo de forma ordenada, vinculada, porque esta parte de Internet y de la conectividad está muy relacionada, y con el con el apoyo de tecnología. Pero ¿cómo le hacemos para que los alumnos lo entiendan? ¿Cómo le hacemos para transmitírselos? Es muy interesante esta pregunta de si se puede hacer BIM sin emplear software BIM, ¿no? Porque yo creo que ya ahorita la definición de software BIM queda un poquito gris o abierta. Porque antes se decía que un software BIM es una herramienta como Revit, esa es una software BIM. ¿Por qué? Porque es paramétrico, es inteligente, etcétera, etcétera. Pero hoy en día dentro del flujo de trabajo de la metodología BIM, Excel es una herramienta que tiene cabida en BIM, ¿sí? Nosotros podemos ver un modelo
en la versión de Excel. Podemos jalar información de Excel y meterla al modelo BIM. Podemos extraer información del modelo BIM y meterla a Excel. Lo mismo pasa con un Word, lo mismo pasa con un PDF, lo mismo pasa con un checklist. Entonces, en sí es el aspecto tecnológico y cómo se combina eso con la manera tradicional que hacíamos las cosas, como decía Armando, para hacerlo mejor, ¿no? Tomar la tecnología como una herramienta de productividad y delegarle a la tecnología lo que es buena para hacer, que es organizar y hacer procesos repetitivos de manera muy rápida. Y nosotros centrarnos en lo que es nuestra función de nuestra profesión, cada quien en su papel. Entonces sí se puede hacer BIM sin ser modelador. O sea, no todos vamos a modelar, no únicamente los que modelan son los que hacen BIM. De hecho, las nuevas herramientas que están en las plataformas que salen en la nube están enfocadas más a la gente que no es modeladora, sino que únicamente utiliza la información de los modelos para verla de otra manera, para manipularla de otra manera, para extraer información o para poner información, sin tener que preocuparse por el modelo. Es bien interesante la pregunta. Gracias, doctor. Esto que decía el doctor, ¿no? De cómo podemos hacer un modelo desde un Excel, todo es datos. Todas son tablas, todo es información que el programa interpreta y lo vuelve, pues, un modelo, lo construye. Entonces, sí, hablar de software BIM, hay que decir que, y Oscar Serrano sabe bastante de esta parte del Open BIM, que es así como esta parte vinculante de muchos programas que nos van a funcionar y nos van a servir para el mejor desarrollo de esta metodología. Entonces, seguimos. En el chat hay otra pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre BIM y Revit en los sistemas constructivos y las ingenierías de estructuras e instalaciones en general? ¿Alguien que guste contestarla? Yo creo que le damos la palabra a Oscar Serrano, representante de Graphisoft, Sí, por así es. favor. Gracias, Midori. Sí, pues en efecto, o sea, hablamos de que BIM es mucho más que solo una herramienta tecnológica y lo que es Revit es una herramienta tecnológica para poder hacer BIM. Pero así como existe Revit, pues existen más aplicaciones, ¿no? Probablemente de las más conocidas o de las más usadas es ArchiCAD, Revit, pero también está Allplan. Dependiendo también de los mercados, es la herramienta que van a usar, ¿no? Al final, y yo creo que también va muy relacionado y me gustaría aprovechar en hacer la siguiente pregunta que nos hacen en el chat, que es justamente el qué tan bueno o malo es casarse con formatos nativos, es decir, qué tanto permite BIM la colaboración, aunque no se utilice el mismo modelador. Y es justamente en donde me gustaría romper ese mito, ¿no? En donde algunos piensan que ya por haber empezado a usar un software BIM, ya te tienes que casar con ese. Y por el contrario, o sea, si vemos justamente la tendencia de BIM a nivel global, es que la metodología se está haciendo de forma obligatoria, empezando por obra pública a nivel mundial, ¿no? A nivel Unión Europea, a nivel Latinoamérica, cada país está desarrollando sus estándares y al final todos estos estándares internacionales apuntan a que el protocolo de información, o sea, el protocolo de intercambio de información entre modelos BIM sea justamente a través de un formato que no es nativo y no es generado por un desarrollador de un software en particular, ¿no? Lo habrán escuchado, por ejemplo, el formato IFC, que es totalmente neutral, internacional, no depende de ningún desarrollador de software. Entonces, justamente estas normativas apuntan a que el intercambio de modelos BIM tiene que ser en este software. Y esto es muy bueno porque no depende tampoco de ninguna versión, es decir, podrán pasar 10, 15 años y vas a poder abrir el mismo archivo, a diferencia de lo que ocurre hoy en día con algunas plataformas, ¿no? De que, híjole, es que como tenemos diferente versión, no podemos trabajar en conjunto. Y esa es una de las grandes ventajas de estos formatos que son neutrales e internacionales, ¿no? Uno de los grandes ejemplos de colaboración a través de formato IFC son los países nórdicos. Ahí, o sea, es como desarrollan los proyectos cualquier despacho, cualquier empresa. Cada uno decide usar su propia herramienta tecnológica. Entonces hay quien usa Tecla, hay quien usa ArchiCAD, hay quien usa DDS-CAD. O sea, existe también un software para cada especialidad. No existe un solo software que pueda hacer todo lo que requiere un proyecto que se va a construir. Entonces, por lo mismo, cada mercado, cada país va adoptando y usando
lo que más le conviene para el tipo de proyecto, pero lo importante es eso, saber que en OpenBIM una de sus directrices es sumar esfuerzos, es evitar duplicar información. Entonces, no importa que cierta información se haya generado en un software diferente, lo importante es poder coordinar y hacer esa coordinación multidisciplinaria sin importar de dónde venga, ¿no? Entonces, por eso lo importante a romper ese mito de que no porque empiece a usar una herramienta me tengo que casar con esa herramienta, sino al revés, la colaboración tiene que ser totalmente abierta, porque necesitamos colaborar con ingenieros y con muchos otros especialistas que usan sus propias herramientas, ¿no? Así como lo dijo el doctor, hay quien para costos sigue utilizando Excel como herramienta principal, entonces más bien tengo que saber simplemente cómo preparar la información de mi modelo BIM para que le sea útil a la persona que va a usar Excel, ¿no? Entonces simplemente de ahí viene también la importancia de tener esta información documentada, ¿no? De tener un buen plan de ejecución BIM, un manual BIM por empresa, porque ahí es justamente en donde se vacía esta información de cómo se va a desarrollar todo el proyecto y no tener sorpresas a la mera hora. Gracias, Oscar. De primera mano, ¿eh? Alguien que tiene estas opiniones es alguien que está muy empapado en todo este tema. Doctor Sergio, adelante y después el arquitecto Carranco. Ok, gracias, Midori. Complementando un poquito lo que dice Oscar, de hecho, parte de lo que yo quería decir ya lo dijo él, es en un proyecto existen cualquier cantidad de disciplinas y procesos que hay que hacer y no todos se pueden hacer con una sola herramienta. Eso es un hecho, ¿no? El, otro aspecto es el casarse con un modelo nativo, con una herramienta, con una sola herramienta, con un formato propietario de alguna casa de software, cualquiera que sea, limita mucho el poder de BIM. Porque incluso dentro del mismo software no hay compatibilidad con versiones anteriores. Entonces, no solo todos tendrían que utilizar el mismo software, sino todos tendrían que utilizar la misma versión. Y eso pues nunca es bueno porque limita mucho, ¿no? Entonces, lo mejor es ir a estándares abiertos, a estándares que permitan el independiente, que tú utilices la herramienta que tú sabes hacer. Hoy en día todas las herramientas que existen para modelar, que son básicamente las que tienen este problema de interoperabilidad, todas son compatibles con este estándar que es el IFC. Y es una manera muy buena de transferir la información y que cada quien utilice la herramienta que mejor sabe utilizar y que ya les sabe provecho, que ya les sacó provecho y que es la que representa una ventaja competitiva para él porque la domina pero la perfección. ¿Para qué obligar a alguien a que lo haga en un formato distinto cuando me va a servir mejor su producto si lo hace en una herramienta que domina él? Entonces, yo creo que es limitar mucho el potencial de BIM, el casarse con un formato nativo propietario. Gracias, doctor Sergio. ¿Por qué bajaste la manita, Armando? ¿La tenías arriba? Me dabas la palabra, dije, pues ya la bajo porque si no me canso. No, bueno, nada más yo quiero agregar a lo que han dicho aquí mis compañeros, es que sobre todo para quien no está tan empapado o metido en esto de lo que es BIM, habría que partir de que un modelo BIM es geometría, que es lo que hablábamos de la parte constructiva, que se puede potencializar mucho en la enseñanza, pero la otra parte son los datos. Y es precisamente esta parte, yo siempre les digo a mis alumnos, de las 3 letras BIM, la que me parece más relevante es la I, de information, ¿no? La información. Creo que esa parte es la que puede posibilitar mucho el éxito y la productividad al aplicar una metodología BIM. Si sabemos manejar estos datos y a partir de esto que mencionaban, lo que es el código IFC, que es precisamente este manejo de datos, y para eso es la metodología, para que podamos ponernos todos de acuerdo en cómo vamos, bajo qué estándares, etcétera, manejar esa información. Entonces, porque la parte de modelaje geométrico, pues sí tienen su estandarización de alguna manera, pero es un poquito más libre y es también mucho tiene que ver con el diseño, con la creatividad, la flexibilidad y libertad de proceso de diseño. Pero la parte de datos, ahí sí tenemos que estar muy de acuerdo todos. Y entonces esta transferencia de información, en la manera en cómo vamos a comunicarnos y cómo va a ser esa interoperabilidad de datos, creo que es una parte muy relevante de BIM que sí viene a ser muy disruptiva
en el proceso del que hablábamos, ¿no? Es hacer lo que hacíamos antes, pero ahora lo vamos a hacer mejor. Y si lo vamos a hacer mejor, una manera de hacerlo mejor es manejando datos de una manera muy correcta, muy estandarizada, pero al mismo tiempo consensuada. Y entonces creo que en esa parte el modelo puede ser mucho más útil y empiece a suceder esto que le llamamos Open BIM, que es precisamente que esos datos puedan ir caminando del modelo al Excel, del Excel a Access o del Excel a Opus, etcétera, y no se pierda la calidad de la información. Muchas gracias, arquitecto Carranco. Pues con estos comentarios pasamos a la siguiente pregunta, que dice así. ¿El uso de software BIM limita el proceso creativo de diseño? Esta idea que se tiene muy constante de que tiene que hacerlo todo a mano, ¿no? Entras al primer semestre, a los primeros semestres y todo el dibujo es a mano y demás. ¿Qué podrían comentar al respecto? ¿Qué tiene que ver? ¿Están peleadas uno con la otra? ¿Se complementan? ¿Qué pasa con esta parte creativa jugándole a los programas? ¿Quién inicia? Ahí sí, muy serios, ¿no? Como ya dije que el primero que se riera le iba a dar la palabra. Ah, fuiste tú, Oscar. Adelante, Oscar. Pues creo que va muy relacionada con la pregunta anterior, ¿no? Y es ahí donde todos coincidimos que no está peleado, sino simplemente hay que saber complementarlo, ¿no? Se trata justamente de explotar lo que me puede dar una herramienta, que la herramienta puede absorber ciertas iteraciones computacionales para llegar a un resultado, ¿no? Entonces, que puede ser mucho más rápido si lo hago a mano, pero por el contrario, creo que el hecho de que estemos utilizando una herramienta BIM durante el proceso de diseño hasta nos hace cambiar la forma de pensamiento en cómo diseñamos, porque ya no estamos pensando en 2D, ya estamos pensando desde un principio en el espacio tridimensional y eso creo que viene a cambiar mucho esa forma de pensamiento de quienes solo usan proyectos, quienes solo desarrollan proyectos en 2D y quienes ya migraron a BIM, ¿no? Entonces van desarrollando y la tecnología misma les va a ayudar a ir desarrollando otra parte creativa que probablemente no la tenían solamente con dibujo en 2D. Y además se tiene que tener como una gran inteligencia espacial, ¿no? Como esta parte visual en la que puedas visualizar tú desde tu cabeza cómo lo que estás viendo en 2D lo vas a levantar, que ahí es en donde está la brecha, ¿no? El triángulo de las Bermudas. Todos los alumnos, todos se ponen a proyectar y a jugar al Tetris ahí con las plantas y a ver cómo acomodo esto y que me quepa y los metros cuadrados y demás. Y a la hora de levantarlo, ¡fum!, salen unos prismas ahí horribles que jamás se imaginaron. Entonces, estas herramientas nos hacen muy útil esta parte. A ver. Y la pregunta creo que igual hace un poquito de ruido herramientas como el diseño generativo, ¿no? Donde ahora tú le das unas reglas al software y el software prácticamente crea el diseño por ti. Te dice, ok, este es el diseño óptimo. Y entonces dice, ¿dónde queda la parte creativa, no? Si tú ya le diste las reglas. Y no se trata de eso, es lo mismo, ¿no? Finalmente el software no puede tomar tanto parámetro como puede tomar el ser humano que es creativo. Lo que tú le delegas al software es la parte, como decía, la talacha, ¿no? Si tú tienes que hacer un edificio donde quieres maximizar el número de ventanas que tengan una vista hacia una zona de tu contexto, el hacer cuántas iteraciones para que tu diseño que quede bonito, pero que cumpla con la maximización de la vista de todos los departamentos que va a tener ese edificio, cuántas veces tendrías que hacer el diseño para poder llegar a eso. Entonces, eso es lo que le delegas a la computadora con el diseño generativo. Tú le das los parámetros y no te va a diseñar toda la estética del edificio, te va a decir, ok, esta es la configuración óptima de las ventanas. Ya de ahí tú aplicas tu diseño creativo a esa base o ese inicio que tienes para terminar tu diseño, ¿no? Pero el diseño creativo sigue estando presente. De hecho, nuevamente, esta es una herramienta de productividad que lo que hace es te libera de todas esas talachas, de todo ese trabajo rutinario y tú te dedicas ahora sí al aspecto creativo, ¿no? A la parte para la cual estás preparado. Gracias, doctor. Adelante, Carlos. Bueno, vinculando ya con la pregunta anterior, finalmente es democratización de la información.
todo esto, como lo ha dicho Armando. La clave es la información. Les decía en mi primera intervención que todo tiene que ver, normalmente los proyectos salen en un grado avanzado de desarrollo, y esa es una parte que dice la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en un avanzado que permita su inicio de ejecución. Pero muchas veces se deja de lado esas memorias, no nada más descriptivas, sino la memoria constructiva, yo diría. Y lo que has comentado, Midori, muy importante, el tema de cuando hacen ese volumen que dice, que ya tenemos que entrar desde ahí, cantidad de detalles constructivos, y ahora que tenemos más elementos prefabricados, su integración en una visualización 3D, que insisto, hay una ausencia en el tema de cómo concebir a partir de materias que se han ido relegando, como es, y menciono mucho esta que es la de memoria descriptiva, geometría descriptiva, porque es tan importante, porque espacialmente nos tenemos que ubicar en la solución y tengo que proyectarla. Entonces la creatividad lo que me va a permitir, y lo que decía Sergio, la cantidad de interacciones que nos va a hacer el software, es evitar esa talacha. Finalmente el usuario final es el cliente, el beneficiado. ¿Por qué? Yo tengo el desarrollo, el talento, la creatividad, establezco cuál va a ser la vista principal y a partir de eso le hago la talacha al software, que haga la talacha para ver lo más eficiente. Lo decía hace rato Armando, es potencializar lo que ya lo tienen los diseñadores, ¿no? Y pues darle un mejor uso a esa creatividad para beneficio del cliente. Muchas gracias, Carlos. Adelante, arquitecto Carranco. Y agregando esto, creo que también esa parte de la creatividad no hay que centrarla únicamente en la volumetría o en la parte estética. O sea, podemos plantear retos cognitivos, por ejemplo, a nivel presupuesto. A ver, tengo 2 millones de pesos, ¿no? Y ese es mi límite. Podemos enlazar las cantidades a través de los datos asociados con un Excel, con un Opus, etcétera, y empezar a jugar nuestra creatividad a partir de diseñar con un presupuesto ya de antemano dado, como sucede en la vida real y que en la academia rara vez lo hacemos. O podemos hablar, por ejemplo, a ver, quiero un proyecto, pero vamos a optimizar las instalaciones hidráulicas, porque aquí no hay agua, ¿no? Entonces, si no hay quien nos traiga pipas. Entonces, bueno, a partir del modelo podemos empezar a ver cómo podemos, de alguna manera, optimizar todo eso. O sea, hay muchas maneras de proponer un reto cognitivo que exija creatividad en la solución. Entonces, creo que por supuesto que las herramientas BIM nos ayudan muchísimo eso, para quitarnos esa talacha de estar haciendo prueba y error a ver cuántas veces lo puedo lograr en una noche, eso que lo haga la computadora, ¿no? Yo mejor me dedico a diseñar ese algoritmo o a plantear a partir de los datos del modelo, prepararlos para que entonces podamos interpretarlos mejor con la ayuda de otro software. Entonces, creo que va muy asociado y si lo sabemos hacer, nosotros como profesores plantear buenos retos cognitivos de creatividad de distintas maneras y no solo en la parte estética volumétrica. Muy bien, pues muchas gracias. Aprovecho para darle lectura a la pregunta de Arturo Valderas, que son dos, que dice así: ¿qué se debe privilegiar desde el punto de vista académico? ¿Usar el software de mayor uso o explorar todas las soluciones y usar la que mejor se adapte al proyecto? Y después pregunta, ¿se podría, por ejemplo, en un proyecto escolar, hacerlo arquitectónico en un software, la estructura en otra y las instalaciones en una tercera para poder ir entrenando la colaboración desde las aulas? Es Carlos. una, Sergio, adelante. es una magnífica, magnífica pregunta, ¿no? Es difícil enseñar, de hecho no debemos enseñar software en las escuelas, ¿sí? Porque no es nuestra función, ¿no? Nuestra función es ¿para qué? Ese software, ¿para qué me sirve? Eso es lo que nos debemos de enfocar. Entonces, desde el punto de vista de BIM, pues hay una gran polémica, ¿no? O sea, ¿qué enseño? ¿Enseño o los enseño a modelar o los enseño nada más la parte conceptual de qué es la metodología BIM? Y las dos son importantes. Y yo creo que no se puede entender una sin la otra. Entonces, yo creo que ahí es donde viene el reto, ¿no? Y luego viene la limitación del tiempo. Porque ¿cómo haces en un semestre enseñar las dos cosas al mismo tiempo? Entonces, desde ese punto de vista, yo en lo personal le daría prioridad, y de hecho así lo estamos haciendo nosotros en la UADY, le estamos dando prioridad más a la parte metodológica.
Y sí, de alguna manera aprenden a modelar, pero no dentro de la clase. O sea, lo que hacemos es tenemos ya preparados una serie de tutoriales y ellos solitos no necesitan de los profesores. Ya los chicos de hoy ya traen el chip integrado. Y ya lo único que necesitan es un poquito de ayuda, un poquito de guía. Y lo que sí es tú normarles cuál es la manera correcta de modelar, no enseñarles la herramienta en sí, por qué se debe modelar así, por qué hay que hacerlo así. Y todo esto va con todo el enfoque global de la tecnología, ¿no? ¿Cómo haces? Yo creo que el papel de decidir qué herramienta enseñarles no es nuestro papel, ¿no? Eso es favorecer a una casa con respecto a otro. Yo creo que eso cada quien, el alumno, debe de él decidir cuál es el software que quiere aprender. Ejercicios como el que mencionas de que si se puede en un proyecto escolar hacer el arquitectónico con uno, hacer la estructura con otro, hacer las instalaciones con otro, por supuesto que se puede hacer, la única limitante es el tiempo, ¿no? Si es una sola asignatura, es muy difícil tratar de implementar esto, pero si son asignaturas diferentes y cada profesor utiliza una herramienta distinta o proporciona los tutoriales para una herramienta distinta, es posible hacer y de hecho es lo que deberíamos de hacer para dar el enfoque multidisciplinario y plurinominal en cuanto a las distintas marcas de software, no casarnos con una, no es nuestra función. Gracias, doctor Sergio. Adelante, Carlos. Creo que esta pregunta que dice Arturo Valderas, creo que está apoyada, creo que principalmente en lo que están buscando las entidades certificadoras de arquitectura y de ingeniería, los que nos certifican en los que enseñamos como institutos, universidades, el buscar esas materias integradoras. Esa materia integradora que en el momento que se desarrolle tiene que tomar diferentes especialidades. Es decir, vamos a desarrollar un edificio, necesita un estudio de geotecnia, necesita un estudio estructural, necesita un estudio económico, factibilidad económica. Pero ahí es el gran reto de las universidades, la participación de las diferentes academias que tenemos dentro de las mismas áreas. Y lo diría en particular, ingeniería civil con sus áreas en las diferentes universidades que tienen diferentes áreas y arquitectura, porque es el gran reto y una materia integradora que trabaje todas las especialidades de arquitectura y de ingeniería. Y un reto mayúsculo de proyectos o materias articuladas entre ingeniería y arquitectura en donde trabajen conjuntamente. Y eso implica un reto mayor, no nada más entre academias, que lleva su propio celo, su propia, yo diría que en algunos lados incluso su propia dinastía, su propio linaje, las áreas, hay que comentarlo, que luego no se diría de nosotros mismos en las universidades se genera esa desarticulación, ¿no? Porque el alumno no ve trabajando a sus profesores integradamente en un proyecto. Cada quien vamos trabajando en nuestras áreas de especialización. Pero qué mejor que las áreas en general por colegios y luego entre colegios, ese sería lo ideal. Y creo que es el gran reto de las universidades de trabajar, como decía al inicio de esta charla, Oscar, hay una gran separación, o Armando también decía, hay una gran separación entre lo que mostramos y enseñamos y la realidad. La realidad es que tenemos múltiples especialistas trabajando en un solo proyecto. Y cuando estamos en la carrera, solamente ingenieros o arquitectos, y de los ingenieros o de construcción o de estructuras o de instalaciones. Entonces, creo que eso es una parte de los grandes retos que tenemos en la universidad, la integración colaborativa. Sí, Carlos. Oscar. Gracias, efectivamente. Creo que hacia donde debemos de apuntarle desde la universidad y por supuesto también resaltarlo en la parte profesional es este concepto de diseño integrado, ¿no? O sea, la forma de hacer proyectos es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados o la que se hacía hace muchos años. O sea, este concepto de diseño integrado justamente plantea que en este proceso se debe transitar de algo secuencial hacia algo paralelo, en donde el arquitecto deje de hacer su propia versión de proyecto para después pasárselo al especialista y que este especialista resuelva o la parte estructural o la parte de instalaciones, sino aprovechar el conocimiento de todas las especialidades desde un inicio, y desde un inicio es que se puede llegar
a formular el proyecto, pero aprovechando o sea, este conocimiento. Eso ayuda sobre todo a lograr altos estándares de sustentabilidad, ¿no? Porque se está pensando en conjunto desde todas las especialidades. Entonces, es ahí justamente uno de los mayores retos, ¿no? Que primero tenemos que entrar en una etapa de convencimiento de profesores y universidades de sumarse a BIM dentro de su carrera. Pero en realidad ya deberíamos de irlo planteando como este Open BIM, en donde el proyecto requiere que desde un inicio involucremos a muchos más especialistas. Así que hacia allá deberíamos de ir enfocando, aprovechando que últimamente están cambiando muchos los planes de estudio, con lo que comentaba el doctor Sergio. El sentido de autorresponsabilidad ya es justamente, yo no te voy a enseñar el software, pero sí la metodología, y ya entonces tú eres responsable de aprender eso aprovechando que eres autodidacta y demás. Lo que sí es importante, que es relacionado también a la pregunta que hace Arturo, es que al menos los estudiantes sí deberían de tener un abanico mucho más amplio de lo que existe en el mercado, ¿no? Y que cada uno tenga una prueba de manejo para que ya cada quien decida lo que mejor se le acomoda, lo que más rápido aprende, lo que, vaya, lo que esté más hacia lo que requiere el proyecto, ¿no? Pero en resumido, sí, definitivamente lo que comenta Carlos es hacia allá debemos de transitar, hacia este concepto de diseño integrado. El gran reto es eso, la multidisciplinaridad de nuestros proyectos, porque además no solo están lo que son las ingenierías o las especialidades, también está lo que son las leyes, el gobierno, la sociedad, los clientes que van a operar ese edificio, que también ahora son parte del flujo de trabajo. Entonces, el reto como academia es mayúsculo, ¿no? Es mayúsculo. Entonces, es por eso la brecha tan grande que tenemos, ¿no? Doctor, veo que tiene levantada la mano Raúl Barocio Piña. ¿Quieres abrir tu micrófono, Raúl? ¿O fue por error? Probablemente. Si no, avanzamos. Hable ahora o calle para siempre. No, Sí, creo que era. Ah, y Arturo Valderas también lo vi hace ratito que levantó su manita, pero la bajó. Arturo, ¿quieres comentar algo? Puedes abrir tu micrófono. Listo, ¿me escuchan ahí? Sí, adelante. sí. Muchas gracias. De hecho, esto lo dejaría yo como un ejercicio, ¿no? Pensando, ahorita que estaban hablando justamente del tema de todos los actores que intervienen en un proyecto, pensando en un ejercicio en el que, por ejemplo, parte del grupo sea el que va a hacer o se va a especializar en la parte arquitectónica, otra parte del grupo, justamente cada una de estas opciones que están trabajando, que se pudiera integrar de un inicio y, por ejemplo, 3 alumnos, 4, estudian, investigan cuál sería la mejor solución estructural, 2, 3 soluciones, otra parte del grupo, la parte de instalaciones, en fin. Es algo así como, más bien como una propuesta de ejercicio, ¿no? Obviamente entiendo que esta parte de la mesa era, o va de acuerdo a la parte académica, entonces esa parte se me haría muy, muy interesante, ¿no? Y que la resuelvan como quieran, como puedan, y que el reto sea esa, ¿no? Al final integrar todos, trabajar al mismo tiempo y una vez más, ¿no? Es empujar desde ahorita la parte de colaboración que en la vida profesional es prácticamente inevitable y lamentablemente desde el aula nos cuesta mucho trabajo Así es. apuntar a eso, ¿no? Solamente era ese comentario. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Pues sí, ¿no? Bueno. ¿Para qué nos vamos a unas mayores escalas? Podemos empezar en el mismo salón, ¿no? Un grupito hace uno, otro y otro, y pues ahí vamos practicando. Para eso está la información, ¿no? Para precisamente poderlos preparar para cuando salgan. Entonces, me parece muy buena. Te la voy a volar, Arturo. La haremos en la universidad. Tengo también aquí otra pregunta que ya tenía preparada para nuestros panelistas que dice así. ¿Cómo creen que las tecnologías asociadas a la cuarta revolución industrial impactarán en nuestro ejercicio profesional? ¿Quién dice yo? Yo creo que no impactarán. Yo creo que ya están impactando. O sea, de esas tecnologías está la manufactura aditiva, que es la impresión en 3D, que ya la empezamos a ver hecha una realidad, ¿no?
Recientemente en Tabasco hubo un proyecto de vivienda social que se hizo con impresoras en 3D. Quizá todavía no llegue a ser algo práctico a nivel comercial, fue algo experimental, pero no le falta mucho para llegar. La industria ya está produciendo materiales que nosotros no nos damos cuenta, pero ya no son fabricados de la manera convencional, son fabricados imprimiendo en 3D. Los drones es cada vez más común verlos en las obras para supervisar, para llegar a las azoteas sin minimizando el riesgo de un ser humano. Entonces yo creo que vienen para quedarse. El Big Data es parte de lo que ahora forma parte también de BIM. Existen herramientas BIM que ligan los modelos con el Big Data, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes aprovechar la información que tiene en Twitter para tu modelo BIM? O sea, algo que aparentemente no tiene sentido, ya es una realidad, ¿no? Ya está pasando allá. El blockchain, que es la herramienta que hizo posible las criptomonedas, ahora se están utilizando para sustituir la firma electrónica, ¿no? Que esa es una de las limitantes que todavía hacemos que los planos sean necesarios porque son los que se sellan, los que se firman y los que se oficializan. Y poco a poco pues, empezamos a ver ya la transición ahora a firmar digitalmente con herramientas como el blockchain. Entonces yo creo que lo que sigue haciendo es, sigue impulsando este avance tecnológico que hace lo que dice Armando, ¿no? O sea, finalmente nos permiten hacer las cosas mejor, porque cada vez podemos relegarle más cosas rutinarias a la computadora y cada vez me das más tiempo a mí para hacer esas cosas que antes me quejaba que no me daba tiempo de hacer, de analizar mi proyecto como debía, de planear mi proyecto como debía, de costearlo como debía, de programarlo como debía, porque ahora ya me está dejando más tiempo la tecnología para hacer eso. Entonces yo creo que ya está empezando a suceder y creo que es lo que vamos a ver en próximos días. ¿Correcto? Armando. Y también pues agregar que como todas las revoluciones industriales, en algún momento causaron desempleo, porque hubo empleos que desaparecieron, porque otra tecnología los suplió, pero al mismo tiempo van a surgir nuevos empleos. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros como universidades tenemos que estar muy al pendiente de esto, muy alertas, porque platicaba con unos profesores la semana pasada, les decía, acabamos de recibir un grupo de primer ingreso y les dimos un recorrido por la universidad. Qué bonito. Dentro de 5 años que ellos que recibimos la semana pasada, dentro de 5 años que salgan, el mundo va a ser bien diferente a como lo estamos recibiendo hoy. Y si le seguimos enseñando AutoCAD dentro de 5 años y cosas de esas, pues no estamos haciendo nada. Creo que tenemos un compromiso bien fuerte y una responsabilidad y como universidades nos tenemos que adelantar porque va a haber empleos que no sabemos hoy todavía cuáles son que van a surgir, ¿sí? Dentro de 5 años, y ya me fui muy lejos, va a haber nuevos empleos dentro de la industria de la construcción que todavía hoy no sabemos. Por ejemplo, lo que platicaba ahorita el doctor Sergio Álvarez, ¿no? El tema de los drones, todo lo que todavía está por descubrirse y hacerse con los drones. Entonces, manejar un dron en obra va a ser un empleo como hoy puede ser contratar a alguien que sepa hacer un buen aplanado de cemento, ¿no? Y de la misma manera el blockchain va a servir para la licitación de obra pública, para los contratos, para las transferencias, para las estimaciones. Entonces, si alguien sale sabiendo hacer precios unitarios, pero no entiende qué es la tecnología blockchain, pues de nada le va a servir. Entonces, tenemos que empezar a meternos en todo esto, la manufactura aditiva, efectivamente. Ya vamos a poder construir casas, a lo mejor en el caso del siguiente sismo que va a haber, porque esto nunca va a detenerse, vamos a poder hacer casas rápidas para los damnificados en unas horas, en un par de días ya todos tienen un techo, aunque sea provisional, pero a lo mejor bien sólido. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo ya, efectivamente, que nos tenemos que adelantar. Entonces, no nos podemos quedar atrás. Y BIM es uno de esos. Ahí puede apoyar muchísimo. Muchas gracias, Armando. Adelante, Carlos. ¿Cómo puede impactar? Mucho más grave de lo que podríamos pensar, yo diría. Y trataría de ser un poco más dramático. ¿Por qué? No nada más estamos viendo la incorporación en tema robótica, sino el tema de la inteligencia artificial. Y esto va a implicar un manejo más efectivo, más competente de todo esto que comentaba Sergio, del tema de las competencias que deben de tener nuestros nuevos profesionistas.
Veía hace tiempo, y lo vinculo con lo que dice Juan de la Peña, que efectivamente hay esa desarticulación. Veía un estudio de Deloitte que decía lo que quiere la industria y lo que da la universidad, interpreta lo que quiere la industria. Y ponían por un lado la tortuga y por el otro lado la liebre. Ya se imaginan quién es quién. Claro, porque en el tema de las universidades es mucho más complejo en el tema de la actualización de nuestros programas de estudio. Cuando los llegamos después de tantas luchas y peleas y ajustes en el tema y se lleva su proceso de acreditación, ya cambió la industria. Lo decía Armando, en 5 años va a cambiar. Y nosotros nuestros procesos cada 4 años, si bien nos va, estamos actualizando. Nos gana, normalmente nos gana. ¿Qué va en este escenario y lo que quiero plantear? Sí va a ser interesante la transición. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, si bien nos está garantizando esa democratización y esa accesibilidad de que yo pueda compartir desde mi casa, desde mi lugar de trabajo y comunicarme a otros países fácilmente con la tecnología, no todos tienen esa versatilidad. Y hay una brecha generacional. Sí, las nuevas generaciones, efectivamente, tendremos que estructurarla, pero hay gran parte del grueso de la población profesional que va a sentir esa brecha. Inteligencia artificial incorporándose en el desarrollo y ya no nada más esa interacción lógica, sino la inteligencia artificial que estará interpretando y aprendiendo conforme está haciendo esas interacciones, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? Claro, estamos en un área de diseño muy sensible, pero finalmente creo que la inteligencia artificial nos va a dar grandes sorpresas para bien y para mal. Y nosotros, sí, como universidades, luego es muy complicado el tema de queremos seguir con nuestros programas, como decía Armando, con nuestro mismo software con el que yo aprendí y lo seguimos impartiendo. Y definitivamente pues lo estamos lanzando y no creo que hemos tenido esa interacción con ellos. Se dice, ya no me lo prepares. Simplemente con que tenga buena actitud, regresando al tema de soft skills, con que tenga buena actitud, yo lo preparo en un año. Lo mando a tal lado, lo capacito, le doy los conocimientos, mándenmelos con buena actitud. Y eso me va a ayudar mucho en su incorporación laboral. Y esto creo que es el cambio de la dinámica que se está dando en el tema de cómo este tipo de herramientas están ahí para facilitar, pero también estamos estos profesionistas con estas competencias que sean adaptabilidad, muy rápidos para adaptarse al cambio. Y tienen que ser muy flexibles, porque el cambio es constante. Entonces tenemos que ir a la par. Y por último, les voy a dar esta última pregunta que dice así. ¿Debe cambiar nuestro modelo de enseñanza entonces? Definitivamente, ya lo hemos respondido, ¿no? A lo largo de toda esta charla. Pero ¿cómo les parece que debería de cambiar este modelo de enseñanza? Me voy a lanzarle el balón a el jugador. Armando. Gracias. Bueno, pues sí, definitivamente tiene que cambiar. Creo que ahorita lo acaba de decir Carlos. No se trata de estar todo el tiempo actualizándose en software, porque nunca vamos a acabar. Y sería como un poco absurdo. Más bien sí creo que nos debemos mover hacia esas soft skills, habilidades blandas, suaves, socioemocionales, o como quieran llamarle, porque una de esas precisamente es la flexibilidad, ¿no? Que ahorita mencionaban. O sea, sí tenemos que ser muy flexibles. Esas personas que se resisten al cambio, que en mis tiempos era mejor, que es que así se debe hacer, ya no van a tener mucha cabida en el mundo profesional y etcétera. Hay cosas, por supuesto, que seguirán siendo bases, pilares de la enseñanza, de la ingeniería, de la arquitectura, etcétera. Eso no lo ponemos en duda, sino más bien esta actitud de que el mundo, como va a estar cambiando tan rápido, necesitamos flexibilizarnos frente a eso y necesitamos tener un criterio muy fuerte para discriminar todo lo que no nos va a servir mucho y saber qué es lo valioso que sí tenemos que tomar en cuenta y de alguna manera ir siguiendo ese camino. Sobre todo si estamos hablando de que hay un software cambiante, hay tecnologías muy cambiantes. Por ejemplo, una de las más impresionantemente cambiantes es la de los drones. Drones que hace un año eran de última tecnología, ahorita ya no lo son, se están cambiando rapidísimo. Entonces, ¿para qué me compro el último dron y me gasto 300,000 pesos en él y dentro de un año ya salió otro que hace 10 cosas más? Entonces, no se trata de eso. Ahí es, creo, donde tenemos que ser muy selectivos
y saber qué es lo que queremos hacer y qué necesitamos. Sin duda, el modelo de enseñanza debe centrarse en los estudiantes, no en el profesor que todo lo sabe, todo lo puede y tiene la última luz. Es en los estudiantes, en el trabajo en equipo, en que se disfrute mucho la educación, ya sea virtual o presencial. Y uno de estos puntos también tiene que ver con lo que le llamamos ahora educación 4.0, entendido el 4.0 relacionado a la industria 4.0, y que tiene que ver precisamente con desarrollar todo aquello que las máquinas, las computadoras y etcétera no pueden hacer. La creatividad, la asertividad, la empatía. Ahí es donde todas las carreras, desde el kinder, primaria, hasta las carreras profesionales, están moviéndose. Entonces creo que esa es la parte relevante, no tanto el software, la tecnología, obtener el último dron. Es correcto, arquitecto Carranco. Carlos, adelante. Gracias. Voy a hacer una catarsis con esta pregunta. Les decía al inicio, cuando conocí a todos, a Midori, a Oscar, a Armando, Sergio, a todos que están detrás bambalinas apoyándonos, que luego estamos en una lucha. Creo que cada uno de los que estamos acá hemos estado impulsando esto en nuestra trinchera, en nuestra localidad, en nuestras universidades, cada uno. Y el encontrarnos nos ha dado la oportunidad de decir, no, bueno, también está viéndolo en otros lados y estamos generando esa sinergia. ¿Qué debería de cambiar? Definitivamente lo estamos haciendo. ¿Y qué deberíamos de cambiar? Creo que lo hemos tratado de intentar de diferentes formas hacia el interior y creo que ahora estamos sumados en una gran fuerza, en una sinergia que es transformar y apoyar lo que está haciendo Vintage Group México en el tema de desde las leyes, desde el gobierno. ¿Por qué? Porque es una forma en que las universidades vean que si eso está publicado y eso está en un documento oficial, entonces tenemos que cambiar nuestro plan de estudio en ese sentido. Porque de otra forma, podemos, yo creo que se ha dado, yo les decía, parecemos un Quijote que está luchando ahí contra los molinos, llevando la bandera de BIM que puede ayudar y que es una metodología y que es muchas bondades, porque lo empezamos a ver en el tema profesional y lo estamos viviendo. Y muchas veces somos profesores porque profesamos eso porque lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo y los alumnos muchas veces nos siguen a nosotros por lo que estamos viviendo. Pero creo que lo estamos haciendo sumados a esto desde un camino más largo, pero seguramente más sustancioso de cambiar la forma y las reglas del juego que nos permitan que todos nos subamos, unos gradualmente, otros más rápido, unos no tan rápido, pero que todos nos sumemos a esto. Y eso es la enseñanza, pues tendrá que moverse. Decía un personaje político que hay que preocuparse cuando una gran universidad pasa a ser una universidad grande. Y lo digo también en la Universidad de UAP, cuando son universidades grandes, pues, es decir, las generales que tenemos en todo México, son muy complejos los programas, modificar todo el proceso y la actualización es muy lenta. No podemos ser tan rápidos de acuerdo a las necesidades de la industria. Entonces, creo que estamos por el camino correcto de sumar esfuerzos y cambiar. Por otro lado, y creo que pues seguiremos intentando por uno u otro lado, y eso es lo que les comentaba en la catarsis, de ver personas que, pues con los que estoy compartiendo ahorita pantalla, pues un gusto y un honor, porque llevan muchos más años de lo que uno puede llevar, y uno va aprendiendo en ese camino. Y esto es lo que va generando esta sinergia que nos permite, pues, trabajar colaborativamente. Lo he dicho, lo dije en mi intervención anterior. Hay que hacerlo entre las unidades, hay que hacerlo entre las academias. Bueno, aquí lo estamos haciendo entre universidades y lo estamos haciendo de la mano poco a poco, haciéndolo en el camino y como le decía, ¿cómo se diseña? Haciéndolo. ¿Cómo estamos haciendo la colaboración? Pues estamos colaborando. Poco, mucho, nada, pero todos sumados en una causa. Y esto creo que es el camino que, pues creo que es el correcto. Gracias, Carlos. Adelante, Sergio, para ir cerrando. Al final de tu intervención voy a compartir pantalla con la encuesta de satisfacción, así que les pido a todos que no se desconecten. Adelante, doctor. Sí, nada más regresando a tu pregunta original, era mencionar que más que un cambio radical de la manera o de los programas o contenidos educativos de los programas de cada una de las respectivas carreras,
no es tan así, ¿no? O sea, no todo tiene que cambiarse de manera radical para ahora volcarse a las herramientas tecnológicas. No, yo creo que los contenidos siguen siendo similares. O sea, lo que hay que hacer es abrazar esta tecnología y incorporarla en nuestros contenidos educativos. Hay asignaturas que serán usuarios de la información y como tal usarán la tecnología como consumidores de la información. Hay asignaturas que terminan con un diseño, ellos son los proveedores de información y tendrán que ahora aprender a expresar sus diseños como ahora lo demanda la industria. Entonces, pero en esencia, cada asignatura tiene que ser siguiendo la misma, si no hemos estado enseñando mal. Profesionalmente yo creo que estamos formando muy bien a nuestros alumnos y así tiene que seguir. Lo que hay que hacer ahora es incorporar estas nuevas tecnologías y lo que decía Armando, no enfocarnos mucho ahora o darle mucho peso, porque ya lo tiene ahora más que nunca, que se están haciendo así los proyectos, en esas habilidades suaves o interpersonales o socioemocionales. Y nada más, si me permites compartir así rápido la pantalla, Midori, les voy a presentar un segmento de nuestro programa educativo en la UADY. Nosotros estamos regidos ahorita con el modelo educativo del MEFI, el modelo educativo de formación integral. Y le damos mucho peso ahora a competencias, dividimos por competencias y tenemos unas que son las competencias genéricas y se definen estas 13 competencias genéricas. Y ya están declaradas a nivel de universidad, no estoy hablando de la carrera de ingeniería civil ni mucho menos, es a nivel universidad para todas las carreras, enfermería, psicología, y son estas, las competencias genéricas. Échenle un ojo o pónganle atención desde la 3 hasta la 9. Utiliza tecnologías establecidas como disruptivas. Toma decisiones de manera crítica. Persevera en la solución de problemas de forma creativa e innovadora. Lidera personas y equipos de trabajo. Trabaja de manera colaborativa, eficiente y eficaz. Gestiona de manera pertinente la información y el conocimiento y se adapta oportunamente a los cambios del contexto global. Eso es BIM. Esa es la metodología BIM. ¿Sí? Entonces, en esencia, no tenemos que cambiar tanto. Lo que hay que hacer es evolucionar y actualizar y ponernos al día y a tono con lo que está sucediendo allá afuera. ¿Sí? Porque si no, nuestros alumnos, no estamos preparando a los alumnos que la industria requiere. Y los está preparando la industria. Y eso no está bien. Nosotros somos los responsables de eso. Y eso es lo que debemos de hacer. Muchas gracias, doctor. Gracias, Oscar, Armando, Sergio, Carlos, todos por esta charla tan productiva. Obviamente es únicamente este poco tiempo que nos dimos, hora y media, para picarles la cosquillita y para compartirles aquí que somos parte de este grupo. Los invitamos a formar parte de este grupo, que se unan a las trincheras, como decía Carlos, del BIM Task Group. Somos este grupo de profesores de la industria, de empresas y demás, que estamos impulsando todo esto. Y este webinar, estas charlas, las promovemos en ese sentido, para que ustedes nos puedan seguir, nos puedan acompañar y se puedan unir a esto que es inminente y que va a ser siempre, siempre en favor y en beneficio de nuestros alumnos. Así que a todos les agradezco mucho. Les compartí un momentito muy cortito la pantalla, pero también se los dejé en el chat. Ahí están nuestros datos de contacto, nuestras redes. Síganos en LinkedIn, Twitter, Facebook. Y también les pido por favor que nos apoyen a responder esta encuesta de satisfacción que les he colocado aquí en el chat. Así que a todos, a todas, muchas, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y no se olviden de nosotros. Vamos a seguir haciendo ruido desde acá. ¿Listo? Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.